Hay una red social, hermanos, que se llama LinkedIn. A lo mejor algunos de ustedes la tienen. Es una red social laboral de trabajo. Hace 3 semanas, tuve a bien subir una imagen, una caricatura, donde representa la imagen de Jesús. Es un dibujo que cubre a unos niños, a 2 niños, un niño y una niña, de pintura, que son los colores del movimiento LGBT. Y lo subí y puse un comentario, como en Facebook. Hasta ayer, 703 comentarios diciéndome que yo era un homofóbico, diciéndome que yo no debería de trabajar, que seguramente mi trabajo de manera profesional era el peor, que seguramente como empleado yo era pésimo. Etiquetaron a la empresa donde yo trabajo diciendo, ¿por qué tienen a una persona que piensa de esta manera en donde están trabajando? Me insultaron, me dijeron, me das asco, así tal cual. Me dijeron un montón de insultos, hermanos. La primera vez que yo lo vi, empecé a leer los comentarios, debo de confesarles que yo no esperaba recibir y no supe manejar esos comentarios. Porque ¿qué siente alguien que empieza a recibir ataques? Se siente raro, te da enojo, te da pena, te da vergüenza. Hay muchas emociones. Y hermanos, me tiraron ahí de todo. Hoy, hermanos, vamos a hablar de esto. Porque es muy necesario que la iglesia de Dios esté preparada para ideologías como esta que está en puerta hoy en día aquí en la Ciudad de México. Europa ya la tiene, ya la adoptó, Argentina ya la adoptó, Estados Unidos ya la adoptó y está en la puerta de México. Yo digo que ya no en la puerta, ya entró a la sala y la tenemos aquí. Y algo tenemos que hacer. Hoy vamos a hablar de eso, hermanos, pero antes de eso vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, está libre y gratuita para nosotros. Podemos abrirla y podemos meditar en ella y podemos aprender de ella. Y Padre, como hijos de Dios nos pides estar preparados para dar respuesta de la fe que tenemos a cualquier persona, Señor. Y en el nombre de Jesús yo te pido que tú hables, Señor, que sea tu palabra la que hable en este día. Que, Padre, mis hermanos, a través de tu Espíritu Santo sean receptivos a ella. Padre, que podamos aprender, que podamos ser inquietados, Padre, para actuar cuando tú nos pides actuar. Lo dejamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando empecé a recibir estos comentarios, hermanos, pues me puse a leer y me puse a orar. Dije, yo no voy a dejar que esto me afecte tanto, me voy a poner a leer y me puse a orar. Y entonces doblé las rodillas, me puse a orar y dije, tengo que leer más la Biblia y estar más en comunión para sentir tranquilidad. Encontré consuelo en la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, es cierto que todos los que quieren llevar una vida justa y piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Timoteo, prepárate, porque si tú quieres tener una vida piadosa en unión con Cristo Jesús, seguramente te van a criticar, te van a insultar, te van a ofender, seguramente lo van a hacer. Así que Timoteo, así que Iglesia Nueva Vida, prepárate, porque esto puede suceder. Y es más, hermanos, yo les voy a decir, esto les va a suceder. Prepárate. Encontremos consuelo en la palabra de Dios. Nada más para darles contexto de este movimiento, para los que no sepan, hermanos, el movimiento LGBT, lésbico, gay, transexual, bisexual, LGBT, transexual, transgénero, Q, que no sé qué es, pero bueno, eso significa. Es un movimiento donde los homosexuales, digamos, hablando de manera general, pues han manifestado su opinión, quieren igualdad, lo cual está muy bien. Como personas deben tener igualdad ante la ley. Pero quieren ahora imponer algunas cuestiones dentro de la cultura que ahorita vamos a ver. Y eso es justamente contra lo que nosotros como iglesia tenemos que combatir. 25 de junio de 2022, o sea, hace unos días, se realizó la marcha de movimiento LGBT. Aproximadamente 500,000 de personas asistieron a esta marcha. Se llenó el Zócalo, se llenó Reforma, un montón de gente que apoyaba. Tú veías en las fotos, había niños, había gente grande, había de todo, hermanos. Había de todo. Si tú ves las imágenes, yo les invito a que lo vean y conozcan un poco más de ello. En las imágenes, mucha gente con ropa interior, mucha gente mostrando genitales en la marcha, como parte de esta libertad que ellos piden y que ellos exigen. Están promoviendo, hermanos, en algunos lugares, a través de los libros de texto gratuito, la orientación, lo que llaman ellos la ideología de género,
donde se habla, por ejemplo, entre otros temas, de la masturbación para niños. Y el Estado parece que obliga a los padres a hablar de ello, lo cual no es necesariamente malo, pero no es obligación del Estado. Ahorita vamos a entrar un poquito más en ello. Se está promoviendo, hermanos, en algunos países, como el caso de Estados Unidos, la transformación de niños pequeños, que si ellos son niños, por ejemplo, y dicen, ellos sienten que son niñas, el Estado puede proveerle todas las herramientas para que ellos hagan una transformación física a través de suministro hormonal y a través de cirugía para que se conviertan en niñas. Eso ya también está en puerta y está legislado en muchos países, está permitido. España está permitido, Estados Unidos está permitido. Se promueve, hay demandas, hermanos, al pueblo de Dios, a cristianos, cuando hay un caso muy sonado en Estados Unidos, un panadero, un pastelero, le pidieron hacer un pastel para una boda homosexual y él se resistió por sus principios, por lo que conocemos. 6 años, hermanos, lleva en litigio este querido hermano peleando, pues porque lo demandaron. Y eso es muy común, pastores en las iglesias que son demandados porque no quieren realizar bodas para este movimiento y son demandados y la ley respalda a este movimiento, entonces pueden ser demandados. Se promueve a través del movimiento la sexualización de los niños, la hipersexualización de los niños, promoviendo la desnudez, promoviendo la sexualidad, el sexo como algo natural y normal que debe ser mostrado en público. Y hay una imposición ideológica, seguramente ustedes lo vieron en las redes sociales, o sea, tú lo encuentras en todos lados, en todos los programas. Tú prendes la tele, el mes de junio le llaman, es el mes del orgullo LGBT y lo vas a encontrar en todos lados. Empresas adoptan en sus logos, ahí le ponen la bandera de fondo y un montón de promoción que hay de esto, hermanos. O sea, le están metiendo muchísimo dinero a esta promoción. Y la iglesia de Dios, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, el enemigo está trabajando, Él no descansa, Él no se toma tiempos de relax, Él no dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Él está trabajando y ha promovido a lo largo de la historia, se ha querido meter a dividir la iglesia de Dios, se ha querido meter a destruir la iglesia de Dios. Él no descansa, hermanos. Ha intentado, ha aplicado la matanza de niños, como seguramente ya sabes, en 2 ocasiones. Una cuando nació Jesús. Dijo, si mato a los niños seguramente puedo acabar con esta generación. No lo logró. Ha intentado acabar con el pueblo de Dios a través de campos de exterminio. Conoces la historia. Ha intentado acabar con ellos. Ha intentado avergonzar al pueblo de Dios a través de burlas, de escarnio, para que se sientan mal y se apague su luz que tienen dentro. Ha intentado dividir al pueblo a través de diferentes opiniones, que haya divisiones en las iglesias. Vamos a dividirlos, vamos a meternos por dentro y separarlos. Ha intentado eso también. Ha intentado levantar un movimiento que confunde a los jóvenes, que apoya al Estado y que está abiertamente en contra de lo que piensa el pueblo de Dios. En estos tiempos, la lucha que tenemos, 2022, como pueblo de Dios, es una lucha ideológica. Por el momento no es física, nadie va a venir y nos va a hacer algo, pero sí nos van a meter, nos van a querer, nos van a intentar meter ideas. Hoy en día, hermanos, estamos en una lucha ideológica. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que recordar el texto que está en Romanos 12. No vivan según los criterios de este tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo grato, lo perfecto. Romanos 12:12. Efesios 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados, viviendo según los criterios de este mundo, haciendo la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y anima a los que desobedecen a Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué debe de hacer la iglesia de Dios? Yo espero, hermanos, que después de esta palabra que les voy a compartir, ustedes sientan incomodidad. Ese es el objetivo que busco. Que ustedes se sientan, algo no estoy haciendo y debería de. Que sientan incomodidad cuando vean la promoción en la televisión, en las redes sociales de esto. Esos comentarios, hermanos, que yo recibí, al principio me hicieron sentir mucho desánimo, pero después me hicieron sentir muy renovado porque me dieron un objetivo puntual por el cual debo de combatir abiertamente. Me dieron un objetivo, hermanos.
A mi fe le dieron un objetivo. Y hermanos, yo los quiero invitar a que ustedes también hagan esto. Y yo he decidido hacer dos cosas puntualmente y les invito a que ustedes también lo hagan. Número uno, documentarme todo lo posible con respecto a este movimiento. Estoy leyendo los documentos de la ONU, porque la ONU también promueve este movimiento, los documentos de ellos. Estoy leyendo la legislación de países como España, a ver qué pasó allá, de países como Argentina. En algunos estados, hermanos, de aquí del país, de México, ya están intentando promover esto. Estoy documentándome con respecto a eso, hermanos. Número uno, documéntate bien, infórmate. Dice la palabra de Dios, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Lee, investiga. Número dos, ¿qué debes de hacer? Estudia la palabra de Dios a profundidad, para que cuando llegue el momento en que tú tengas que dar tu opinión con respecto a lo que tú crees, lo hagas con base en la palabra de Dios, y no con base en lo que tú crees, sino con base en lo que Dios enseña. Yo les invito, hermanos, a que ustedes hagan esto. Primera de Pedro 3:15, estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pide razón de la esperanza que tienen ustedes. Si alguien te pregunta tu opinión, tú tienes que tener una respuesta clara respecto de lo que creemos. Les pregunto, hermanos, ¿la Biblia habla de la homosexualidad? Absolutamente. ¿Habla de la homosexualidad? Estaba viendo algunos videos, ahora que me estoy documentando en ello, donde hay personas que dicen que la Biblia jamás condena la homosexualidad. Y si tú no estás preparado y no conoces, pues vas a pensar que la Biblia no condena la homosexualidad. Pero no solamente la homosexualidad, sino el pecado en general. La homosexualidad solamente es un pecado de muchos más que enlista la palabra de Dios. No es que nosotros digamos, ellos son malvados y yo soy bueno, jamás. Ellos son malvados como yo y necesitan a Dios como yo. Y esa es la postura de la iglesia. Y tenemos que entender, hermanos, que esa es la postura de la iglesia. Dice Salmo 119, 126, que es como un grito de guerra. Yo lo tomo así. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Porque la desprecian, no la consideran, no es importante para ellos. Pero para el pueblo de Dios es primordial, es la base de lo que creemos. Y para eso, hermanos, les quiero compartir las posturas, que seguramente ya las conoces, pero te las voy a repetir, las posturas que tiene el pueblo de Dios con respecto a este movimiento. Número uno, afirmamos que la visión cristiana surge de las Sagradas Escrituras. Todo lo que creemos parte de aquí. Todo lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, gracias, parte de aquí. ¿Estás de acuerdo? Amén. Segunda cosa, negamos que cualquier posición social que se oponga a la palabra de Dios es congruente con nuestra fe. O sea, no podemos aceptar aquellas cosas que son incongruentes con la palabra de Dios. En algunos países, hermanos, tristemente, la iglesia ha aceptado este movimiento, es más, lo cobija, lo recibe y lo toma. Hermanos, como pueblo de Dios, no son congruentes las ideas del movimiento con respecto a la palabra de Dios. Entonces negamos rotundamente que estas dos estén empatadas. Tercera, afirmamos que la visión cristiana reconoce solamente al ser humano como hombre y como mujer, porque así los hizo Dios. Hoy en día se menciona que hay 33 géneros. ¿De dónde? 33, hermanos. Bueno, 33 hasta hace un tiempo, igual y ya hay más. Pero eso no está aquí. Entonces, si tomamos como base la palabra de Dios, hombre, mujer. Quinto, afirmamos que los padres de familia tienen el derecho y la responsabilidad de instruir a sus hijos de acuerdo con la convicción de su fe. ¿Qué está sucediendo en algunos países, hermanos? Que el Estado obliga a los padres a que ellos eduquen a sus hijos con base en este movimiento. Lo que nosotros argumentamos como pueblo de Dios, como iglesia presbiteriana, es que es responsabilidad del padre de familia instruir a sus hijos con base en la convicción propia de su fe. Sexto, afirmamos que en las leyes del Estado debe de haber una base moral indispensable para una sana convivencia de los individuos.
Hermanos, a lo largo de la historia, se tomó la palabra de Dios en muchos países como base de la ley, de las leyes que existen. Hoy en día eso poco a poco se está rompiendo y se está alejando. Pero nosotros creemos, hermanos, que debe de haber una base moral en las leyes que permita una sana convivencia entre los individuos que existimos ahí. Séptima, negamos que la creación de leyes con base en expresiones, ideologías o teorías de género contribuyan con la dignidad humana, por ser contrarias a la voluntad de Dios. Esas 7, hermanos, son las posturas que emite la Iglesia Presbiteriana con respecto al movimiento LGBT. Y yo te invito a que las conozcas, que las adoptes, que profundices en ellas, que las tomes, que las enseñes a tus hijos y a la siguiente generación, que se las enseñes. Y yo le sumo 3 más, que yo también las tengo personalmente y se las quiero compartir. Reconocemos que ante la ley nadie debe ser discriminado, nadie ante la ley, bajo ninguna circunstancia. Esto incluye su orientación sexual. Todos somos iguales ante las leyes del país. Todos somos iguales ante las leyes del país y ante los ojos de Dios. Delante de Dios enfatizamos que la homosexualidad es un pecado. Y el pecado, como lo dice Isaías 59, es una barrera que impide la comunicación entre el hombre y entre Dios. Por ello necesitamos a Dios todo el tiempo. El pecado de la homosexualidad no es un pecado mayor a otros, es un pecado más, enlistado en la Biblia, como lo es los borrachos, los que cometen injusticias, los que roban, los avaros. 1 Corintios 6:9 enlista una serie de pecados junto con el de la homosexualidad. Resumiendo estos pecados, Santiago 4:17 dice: aquellos que saben hacer el bien y no lo hacen, eso es pecado. Y hermanos, tenemos que entender esta postura, adoptarla, estar plenamente convencidos de ella, porque si no, como dice la palabra de Dios, te va a llevar el viento como tamo. ¿Saben qué es el tamo, hermanos? Esta cascarita que sale de los cacahuates cuando te lo comes, hay una cascarita muy delgada, más o menos así es el tamo. Tú lo sueltas y el aire, ¡fum!, ¿por qué no pesa? Es ligero. Si tú tienes convicciones ligeras, el viento te va a llevar. Y esta creencia, y esta ideología, y esto, te va a llevar. Por eso, hermanos, firmes en lo que creemos nosotros. Y para eso, hermanos, quiero compartirles algunas posturas que debemos de tomar. Miren, número 1, yo les diría, iglesia de Dios que nos ve, prepárense, fortalece tu fe en Dios. Yo no sé cómo estés delante de Dios en tu relación con Él, pero si tu fe hoy en día no está fuerte, no estás fortalecido, este es el momento de que la fortalezcas. ¿Cómo la fortaleces? Ten comunión con Dios, abre tu Biblia todos los días, lee, profundiza, cierra tu cuarto en la tarde, en la mañana, en la noche, cuando quieras, y dobla tus rodillas y delante de Dios ora. Ayuna si puedes ayunar. Asiste a la iglesia, no dejes de congregarte en la iglesia, ven todos los domingos. Asiste a los cultos, al de la mañana y al de la tarde. Hoy tenemos culto a la tarde a las 5. Ven también al culto de la tarde, te esperamos. Fortalece tu fe con Dios. Dice Isaías 26:3, Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor, porque Él es un refugio eterno. Fíjense que la Biblia habla de estas personas que tienen carácter firme, que no los mueve, no son como el tamo que arrebata el viento, son firmes en lo que creen. Y hermanos, una forma de nosotros fortalecer nuestra fe es eso. Tienes que estar agarrado de Dios. Tienes que empezar, si tienes hijos pequeños, si tienes nietos, si tienes sobrinos, tú que eres el responsable de tu casa, el papá, la mamá, empieza a guiar a tus hijos en la fe, de una manera firme. No seas permisivo. Papá, no quiero ir a la iglesia hoy. No, tú vienes a la iglesia conmigo. Hay tiempo para todo, y este es un tiempo que dedicamos para Dios. Hermanos, segunda cosa, esta es una batalla ideológica, les decía hace rato, es una batalla de ideas, de pensamientos. Por eso, hermanos, hay que profundizar en ello, hay que conocer, hay que informarnos. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:11, que la palabra de Dios, la palabra que sale de sus labios, no vuelve sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero, dice Dios, y cumple la orden que yo le doy. Entonces, hermanos, hoy más que nunca debemos de profundizar en la palabra de Dios. Leer, estudiar, memorizar, investigar, indagar. Cómprate una Biblia de estudio.
y léela, investiga de qué se trata. Porque hermanos, la palabra de Dios dice en Isaías 55 que viene, inquieta, enseña, instruye y se va. Hace lo que Dios quiere. Eso hace la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, yo les diría, ¿qué deberíamos de estudiar? Biología. Porque hoy en día esta postura está en contra de las ciencias más duras como la biología, la genética, la fisiología, inclusive, hermanos, luchas sociales, historia. Tienes que investigar, tienes que leer de ello. Yo te invitaría a que tú lo hagas. Una cosa que podemos hacer, y esa es muy sencilla, seguramente la mayoría de aquí tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, TikTok. Hermanos, inundemos las redes sociales de la palabra de Dios. ¿Es difícil? ¿Es complicado? Es muy sencillo subir una imagen, un texto, un motivo de oración, subir algo y compartirlo. Hermanos, en México en promedio, una persona dedica 3 horas y media al día metido en las redes sociales. En promedio. Ahí súmenle ustedes, cada quien cuánto se avienta. En promedio 3 horas y media viendo redes sociales. Hermanos, inundemos las redes sociales de la palabra de Dios. Sube un texto, una bendición. Hermanos, tenemos que compartir esto porque hoy en día los jóvenes se educan a través de eso, aprenden a través de eso. Y hermanos, si no compartimos esto, pues ellos se van a ir educados con todas aquellas cosas que el mundo les va a ofrecer. Y van a dedicar 3 horas y media a aprender lo que el mundo les va a ofrecer. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:3. Y esta es una enseñanza para el pueblo de Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo de Dios. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, agraden a Dios en todo lo que hacen. Porque, hermanos, este movimiento promueve la sexualidad de manera abierta. No nos espantamos con el tema de la sexualidad, conocemos muy bien, es más, la palabra de Dios nos dicta un marco donde está la sexualidad dentro de esto que se instituye como el matrimonio, y está perfecto. Es más, la Biblia nos invita a que disfrutemos de ello. Disfrútalo, goza con la compañera de tu juventud, disfruta de ello, no se nieguen el uno al otro, disfruten de la sexualidad. Pero hermanos, dentro del marco que Dios establece. El tema es que este movimiento abre la sexualidad como si fuera cualquier cosa. Un día puede ser bisexual y tener una pareja hombre, una mujer, y al otro día puede ser no binario y tener una relación con... esto ya es una mezcla muy extraña. Y delante de Dios, hermanos, pecado. Por eso, hermanos, la sexualidad es tan importante para Dios. Porque, hermanos, dice la palabra que cuando te unes a una persona de manera sexual, ya no son 2, sino son 1. Hay una mezcla, hermanos. Una mezcla que Dios instituye. Y por eso es tan importante, hermanos, este marco matrimonial y disfrutar de ello, de la sexualidad dentro de él. Hay una historia, hermanos, muy representativa que habla acerca de esto. Una ciudad, no, son 2 ciudades. 2 ciudades que promovían esto. ¿Qué ciudades hablo, hermanos? Sodoma y Gomorra, conocen muy bien la historia. Esta historia, hermanos, está en Génesis 18. Y vamos a ver de volada esta historia para que conozcamos. No es la única que habla de ello, hay otras, pero digamos que es la más representativa y la vamos a tomar como base para lo que vamos a ver. Antes de abrir la Biblia y de empezar a meditar en ella, esta historia, hermanos, que está en Génesis 18, nos pone de manifiesto cómo tenemos un Dios bueno, hermanos. Ustedes recordarán que en algún momento Dios dijo, voy a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra porque sus maldades son demasiadas. Y viene Abraham y le dice, Señor, si hay 50 justos, 50 inocentes en esta ciudad, ¿la vas a destruir aunque estén estos 50? Y dice Dios, no la voy a destruir por amor a ellos. Y la va bajando, y si son 45, y si son 30, y si son 10, hermanos, llega a la cantidad de 10. Pensemos en una ciudad. Vamos
Vamos a pensar en Ecatepec. ¿Cuántos seremos en Ecatepec, hermanos? ¿Cuántos estiman? Un número, el que quieran. 3 millones. En la Ciudad de México son 20 millones. Entonces, pues digamos 3 millones en Ecatepec, que es de las ciudades más grandes que hay. 3 millones, y dice el Señor, si hay 10 justos, solamente 10 justos, 10 inocentes en esa ciudad, por amor a esos 10, no voy a destruirlos. Quiero que notemos, hermanos, el amor que pone Dios con respecto a este pequeño número de personas, con respecto a una cantidad enorme, a una ciudad que está cometiendo todo tipo de pecados. Esta historia pone de manifiesto el amor de Dios. Y vean lo que dice el Señor. Voy a leerles, hermanos, Génesis 18, versículo 20. Dice, la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy a ir para allá para ver si es verdad su maldad, si es verdad que su maldad es tan grande como se ha dicho. Dice la palabra de Dios que él personalmente fue y estuvo en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Es muy interesante esto, hermanos. Dice la palabra de Dios que 2 ángeles asistieron a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Algunos historiadores, algunas personas consideran que una de ellas era Jesús. Investiguen un poquito más de ello. No me voy a meter a ese nivel de detalle. Pero llegan a la ciudad, hermanos, y estando en la ciudad, dice la palabra de Dios que Lot los ve y los invita a pasar a su casa. Había una ley en el pueblo de Israel que decía que si venía un extranjero, tú tenías la obligación de mostrarle toda la hospitalidad a ese extranjero. Parte de los principios que Dios instituye. Por eso, como pueblo de Dios, debemos ser muy amables, muy hospitalarios, muy buenos, generosos con la gente que podamos. Entonces, Lot los recibe y se los lleva a su casa. Estando en su casa, dice la palabra de Dios, que todos los hombres de la ciudad llegan a casa de Lot y le tocan. Y le dicen, Lot, saca a estos hombres que llegaron porque queremos acostarnos con ellos. Así lo dice la palabra, queremos conocerlos. ¿Qué significa? Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Dice la palabra de Dios que Lot, estando en la puerta, les dice, no, ¿cómo creen? Son mis invitados. Les doy a mis hijas para que las tomen. Son hijas, son vírgenes, tómenlas a ellas. Y dice la palabra de Dios que estas personas dicen, ¿cómo un extranjero va a venir y nos va a enseñar lo que vamos a hacer? Y que lo empiezan a lastimar, lo empiezan a golpear. Dice la palabra de Dios que los ángeles toman a Lot, lo meten a la casa, ciegan a todos los que estaban en la parte de afuera, los confunden, no pueden ver, los mete y le dice, Lot, prepárate, toma tus cosas, toma tu familia, sal de la ciudad, porque esta ciudad va a ser destruida. Cuenta la palabra de Dios que Lot va a la casa de sus yernos. Lot, su esposa, tenía 2 hijas, y esas 2 hijas tenían esposo, tenían pareja. Dice la palabra que Lot va a casa de estas 2 personas y les dice, vámonos porque la ciudad va a ser destruida. Ninguno de ellos le cree y se quedan y se van. Cuenta la palabra de Dios que pasa toda la noche. Yo no sé qué estuviera haciendo Lot, a lo mejor estaba guardando sus maletas, preparando sus cosas, pero dice la palabra de Dios que los ángeles le dicen, Lot, apresúrate, porque tenemos que destruir esta ciudad. Cuenta la palabra de Dios que se tarda tanto que los ángeles lo toman a sus hijas, toman a su mujer y lo sacan de la ciudad. O sea, no salió Lot por su cuenta, lo sacaron. Recordemos, hermanos, que dice la palabra de Dios, si 10 personas son justas, yo la voy a perdonar. ¿Cuántas personas salieron de ahí, hermanos? De la ciudad salieron 4, las que vivieron fueron 3. Recordarán que la esposa les dijeron, no miren para atrás, voltea, se convierte en una estatua de sal. 3 personas son las que salieron. Tomemos como base, hermanos, esta enseñanza. ¿Cuál era el pecado que cometió Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era el pecado que cometieron ellos? Que llegó hasta oídos de Dios y lo quiso destruir y lo quiso poner como ejemplo para todas las naciones. ¿Cuál fue el pecado, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Venga, digan sus ideas.
Vivían la vida loca, dice la hermana, para los que nos ven aquí. ¿Ok? ¿Ok? Eran radicalmente pecadores. ¿Ok? ¿Qué opinan los demás, hermanos? ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Eran soberbios? ¿Ok? ¿Qué más, hermano? ¿Alguna otra idea? Venga, yo sé que sí, nada más que les da pena decirlo. Estamos para aprender, hermanos, no les dé pena. El vicio y la droga, pues seguramente, no lo menciona la Biblia, pero seguramente pues igual y ahí estaba algo así, ¿no? Vamos a ver, hermanos, cuáles son los, gracias. Vamos a ver cuáles son los pecados que enlista. Número 1, hermanos, porque en otras partes de la Biblia se menciona la historia de Sodoma y Gomorra y lo pone como ejemplo de maldad y enlista los pecados que ellos cometieron. Y vamos a escucharlos para aprender de ellos, porque son un ejemplo que puso Dios con respecto de lo que no se debe de hacer. ¿Ok? El primer pecado de ellos, hermanos, del que habla la palabra de Dios y está ahí en Génesis, es el pecado de la homosexualidad. ¿Ok? Ese está claro. Llegaron los hombres, tocaron, saca a esos dos que llegaron, que se ve que están guapos y queremos acostarnos con ellos. El pecado de la homosexualidad, ese fue el primer pecado. Pero también, hermanos, se considera otro tipo de pecados. Solamente para que quede claro, Judas, capítulo 1, solamente tiene un capítulo, versículo 7, dice: Sodoma y Gomorra se entregaron a la prostitución, se dejaron llevar por todos los vicios que van contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo, el fuego eterno, y quedaron como advertencia para todas las naciones. Judas capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios que ellos tenían todos los vicios que van en contra de la naturaleza. Pues ahí podemos meter un montón, ¿no? La droga, como decía la hermana, la vida loca, como decía la hermana, y todos los pecados. Dice la palabra de Dios que otro pecado que se considera a la ciudad de Sodoma y Gomorra es la injusticia. Isaías capítulo 1 dirige un mensaje para Sodoma y para Gomorra. Isaías capítulo 1 les habla a la ciudad de Sodoma y de Gomorra y les dice lo siguiente: Jefes de Sodoma, escuchen la palabra de Dios. Pueblo de Gomorra, escuchen atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. Isaías 1:10. Sigo leyendo. El Señor dice: ¿para qué me ofrecen tantos sacrificios? Ustedes vienen y se presentan a mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? Yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Ustedes, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense por hacer lo que es justo. Isaías capítulo 1, hermanos, es un mensaje que se dirige a Sodoma y a Gomorra y pone de manifiesto las injusticias que cometía este pueblo. Hermanos, no solo el pecado de la homosexualidad. Hoy estamos hablando del movimiento, de este movimiento que existe y que está surgiendo. Pero hermanos, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de todos los pecados. Estamos hablando que como pueblo de Dios debemos de ser ejemplo, debemos de ser luz, debemos ser diferentes en contra de todos los pecados que comete el mundo. Todos. Y uno de ellos que pone de manifiesto aquí es la injusticia. La injusticia. Era uno de los pueblos más marcados que tenía la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Hay otros. Jeremías 23:14 menciona el adulterio. Ezequiel 16 menciona la mentira. Génesis 19 menciona el orgullo y la despreocupación por los pobres. Entonces, si enlistamos, hermanos, los pecados que la palabra de Dios enlista que cometía esta ciudad de Sodoma y de Gomorra: homosexualidad, injusticia, adulterio, mentira, orgullo, despreocupación por los pobres. Y hermanos, como pueblo de Dios, debemos de ser los primeros en ser diferentes. Porque hermanos, si yo hablo en contra, como lo estoy haciendo ahorita, del movimiento LGBT, que si Facebook nos censura el video, pues ya saben por qué. Porque eso puede pasar. Yo debo de ser el primero en dar ejemplo de que estoy en contra del pecado, no solamente de este, sino de todos. Yo debo ser el primero, porque hermanos, la postura de un cristiano que es débil en su fe
que no está viviendo en comunión con Dios es que él se siente tan pecador que no es capaz de emitir un mensaje en contra del pecado porque él se siente parte de ese pecado. No sé si me explico. A veces estamos tan metidos en el mundo, a pesar de que creemos en Jesucristo, estamos tan metidos en las ideologías del mundo, en la forma de pensar del mundo, que nos cuesta trabajo emitir una opinión porque estamos adentro, hermanos. Porque estamos participando de ello. Y muchas veces por eso calla el pueblo de Dios, porque no se siente con la capacidad, con la capacidad moral de poder emitir una palabra en contra de un pecado que siente que él es parte de él. Por eso de repente callamos. Pero hermanos, aunque esté el pecado, que eso siempre va a estar, ténganlo por seguro que el pecado va a estar latente en nuestra vida, siempre. Lo mejor que podemos hacer, doblar las rodillas, venir delante de Dios, Señor, perdóname. Señor, perdóname por esto que hice. Dice la palabra de Dios que cuando vengas delante de Él, enuncies tu pecado. Dobla tus rodillas y enuncia tu pecado. Miren, déjenme les doy un ejemplo. Hay pecados que causan mucha vergüenza, ¿no? Digamos, son de mucha pena. Yo pensaría que la pornografía es un pecado de mucha pena. O sea, nadie va a decir, nadie que cree en Dios va a decir abiertamente pues que lo ve, porque siente mucha vergüenza por ello. Pero existe. Yo no dudo, hermanos, que la mayoría de nuestros jóvenes de las iglesias ya hayan visto o algunos estén metidos en un problema de pornografía. Yo no lo dudo. Seguramente eso existe. Y hermanos, ese pecado, por esa pena que ellos sienten, no son capaces de emitir una opinión porque se sienten metidos dentro de él, porque están luchando contra él, porque tienen una lucha contra ver estos videos. Y dice la palabra de Dios que cuando tú vengas delante de Él, externale al Señor lo que tú hiciste. Señor, perdóname porque esta semana vi videos que no debía de ver, porque hice lo que no debería de hacer. Perdóname. Hermanos, por eso yo les insisto que es tan importante que fortalezcan su comunión con Dios. Porque si somos un miembro de una iglesia con una fe débil, jamás vamos a poder combatir ni este movimiento, ni esa ideología, ni ninguna otra. Si no fortaleces tu fe, no vas a poder combatir y vas a ser humillado y vas a ser aplastado por la cultura y por este movimiento. Déjenme ponerles otro ejemplo, hermanos. No sé si ustedes sabían, pero hay una religión que en México está creciendo también de manera muy fuerte. El Islam. ¿Sí sabían, hermanos? El Islam, hermanos, esta religión tiene una base. Ellos leen el Corán, pero ellos leen la Biblia. Si tú en algún momento platicas con una persona que practica esta religión, ellos estudian a profundidad la palabra de Dios. Ellos memorizan a profundidad la palabra de Dios. Ellos argumentan lo siguiente: yo soy más cristiano que los cristianos, porque la Biblia en Levítico me dice que yo no debo de comer puerco. Ellos no comen puerco y los cristianos comen puerco. Ellos argumentan que cumplen más las leyes de Dios que el pueblo de Dios. Porque ellos también argumentan que el pueblo de Dios no conoce su Biblia a profundidad. Entonces, en algunos momentos yo he visto algunos videos donde hay estos debates entre un cristiano y un musulmán, y hermanos, barren con el cristiano, porque no conoce a profundidad su palabra. Ellos creen en Jesús. Ellos tienen a Jesús por un profeta, no como un Dios, pero sí como un profeta. Ellos argumentan lo siguiente, hermanos. Ellos dicen: Jesús dijo, el pueblo me pide señal, y yo no les voy a dar señal más que la señal de Jonás. Así como estuvo 3 días en el vientre del pez, así yo estaré 3 días. Ellos argumentan, hermanos, que Jonás estuvo vivo dentro del pez, no muerto, vivo dentro del pez, y que por esa razón, por las palabras que dijo Jesús, Jesús no murió y por lo tanto no resucitó, que Él estuvo vivo en la cruz, y cuando le enterraron estaba vivo y no murió.
¿Qué argumentas contra esto? Lo que quiero decirles, hermanos, es que tenemos que conocer a profundidad lo que creemos. La enseñanza de la palabra de Dios debe de ser, hermanos, profunda, continua, porque si no, cualquier viento de doctrina, como decía Pablo, te va a barrer y te va a ganar y te va a humillar y te va a avergonzar. Tenemos que estar preparados, hermanos, por si en algún momento nos toca debatir acerca de nuestra fe, a ese nivel de profundidad, que tú seas capaz de argumentar porque lo tienes presente, porque estudias, porque lo sabes de memoria, a ese nivel, porque si no, una ideología u otra ideología o la que venga, te va a mover. Que los ovnis, hermanos, sí han visto que ahora ya también los ovnis extraterrestres vienen en camino, hermanos. Los Illuminati vienen en camino, hermanos. Y cualquier movimiento de estos te va a inquietar y te va a mover de tu fe. ¿Saben que hay una postura cristiana acerca de los ovnis? ¿Sí? No sé si ustedes sabían, hermanos. Hay una postura cristiana, Ahí investiguenla, léanla. Hay una postura cristiana respecto al movimiento LGTB. Ok. Sí, justamente las 7 que leí aquí es parte de lo que enuncia la Iglesia Presbiteriana con respecto a este movimiento. Entonces, hermanos, ¿a qué voy? Y con esto estoy terminando. Es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que nos instruyamos, que nos preparemos. Hermanos, la cultura, Jesús mismo, la cultura en tiempos de Jesús, era que los pequeños, antes de los 12 años, los niños, ellos ya deberían de saber de memoria todo el Pentateuco, ¿no? Eso era parte de lo que ellos tenían que aprender. Entonces, hermanos, profundicemos en la palabra de Dios, estudiemos, fortalezcamos nuestra relación con el Señor. Esto es muy importante, hermanos. Algo que está sucediendo, hermanos, en estos tiempos es que estamos siendo muy permisivos. Y pareciera que cuando viene un movimiento como este, pues pensamos que no pasa nada. No va a pasar nada. Oye, pues está esta idea, no pasa nada. Tú tranquilo, tú relax, no va a pasar nada. Hermanos, no. Estemos muy presentes y muy conscientes con respecto a ello. Espero que esto te inquiete. Espero que el Espíritu Santo haga ruido en tu corazón, ruido en tu mente y te inquiete. Para que cuando venga y te toque hablar de lo que tú crees, estés completamente preparado para ello. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a orar, hermanos, porque necesitamos fortalecer nuestra fe, estar en comunión con Dios. Padre, te damos gracias porque en este tiempo, Señor, tú nos has puesto en una batalla y a lo mejor, Padre, no somos conscientes todavía de ella y a lo mejor estamos dejando pasar el tiempo, estamos dejando que esto crezca y no estamos siendo conscientes de dónde estamos parados, Señor. Por ello, Padre, con toda humildad, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú fortalezcas a tu iglesia, que tú, Padre, la llenes de tu Espíritu Santo, de tu poder, para que cuando tengamos la necesidad de compartir la palabra de Dios, lo hagamos de la manera más consciente, de la manera más directa, más honesta, más práctica, más profesional, Señor, con respecto a lo que nos enseñas. Fortalece la fe de mis hermanos. Si alguno de ellos, Señor, está débil, está dudoso, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo llene su vida, inunde su vida y le haga ver, Padre, que tú estás presente y le haga ver las maravillas que tu Espíritu Santo ofrece, Padre. Lo dejamos delante de ti y te lo pido todo en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén.